Tenía 26 años cuando el presidente de México la vio por primera vez en un palenque. Ella cantaba rancheras con una voz que hacía temblar las paredes. Él gobernaba un país de 50 millones de personas con mano de hierro. Esa noche comenzó un romance que escandalizaría a la nación entera. La convirtió en la mujer más poderosa y más odiada de México. Y cuando terminó, la dejó destruida, sin carrera, sin dinero, expulsada del país que la había adorado. Su nombre era Irma Serrano, pero todo el mundo la conocía como la Tigresa, y lo que hizo para conquistar al hombre más poderoso de México, lo que él le hizo cuando ya no la quiso, y lo que ella reveló 40 años después en su lecho de muerte, es una historia que nadie se atrevió a contar completa. Hasta ahora, esta es la investigación que el PRI intentó enterrar durante décadas. La historia que Televisa prohibió mencionar en sus noticieros. La verdad sobre la mujer que durmió con el presidente y pagó el precio más alto que alguien puede pagar. Hoy vas a descubrir 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Irma Serrano. Primero, las cartas de amor que el presidente Gustavo Díaz Ordaz le escribió a mano y que ella guardó durante 50 años como prueba. Palabras de un hombre casado, católico, conservador, rogándole a una cantante de cabaret que no lo dejara. Segundo, la noche que la corrieron de Los Pinos, a patadas, literalmente. Lo que pasó en esa cena donde los guardias presidenciales la sacaron a la fuerza mientras ella gritaba el nombre del presidente, y por qué él permitió que la humillaran así. Tercero, el expediente secreto del PRI donde ordenaron destruir su carrera, los nombres de los políticos que firmaron, las órdenes específicas que dieron, las estaciones de radio que recibieron instrucciones de nunca volver a tocar sus canciones. Y cuarto, lo que Irma confesó a su sobrina 3 días antes de morir, la verdad sobre Díaz Ordaz que guardó en secreto durante medio siglo, lo que realmente pasó entre ellos, y por qué eligió amarlo a pesar de saber quién era. Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones. Si te vas antes del final, te pierdes la cuarta, y la cuarta es la que explica por qué Irma Serrano eligió la destrucción sobre el olvido. Pero antes de todo eso, necesitas entender algo fundamental. Guarda esta frase en tu mente. Prefiero que me odien a que me ignoren. La vas a escuchar varias veces a lo largo de esta historia, y cuando llegue el final, vas a entender que esa frase fue su filosofía de vida, su sentencia de muerte profesional y su única forma de sobrevivir. Todo comenzó el 9 de diciembre de 1933 en Comitán de Domínguez, Chiapas, un pueblo colonial perdido en la frontera con Guatemala, tan cerca de Centroamérica que la gente hablaba con acento que no sonaba completamente mexicano. Irma Serrano nació en una familia de clase media que se desmoronó antes de que ella cumpliera 10 años. Su padre era un hombre trabajador que perdió todo en malos negocios. Su madre era una mujer religiosa que rezaba el rosario cada noche pidiendo milagros que nunca llegaron. Irma creció viendo la pobreza acercarse como una sombra inevitable, viendo cómo su familia vendía los muebles uno por uno para poder comer, viendo cómo sus hermanos dejaban la escuela para trabajar, viendo cómo el orgullo de su padre se convertía en amargura, y aprendió algo que marcaría el resto de su vida. La pobreza no es romántica. La pobreza es humillación. La pobreza es hambre. La pobreza es ver a tu madre llorando porque no tiene para comprar frijoles. Y Irma juró que nunca, jamás, volvería a ser pobre. No importaba lo que tuviera que hacer, no importaba a quién tuviera que usar, no importaba cuántos enemigos se hiciera, nunca más. A los 15 años, Irma era una muchacha alta, de caderas anchas, ojos felinos y una personalidad que llenaba cualquier habitación. No era bonita según los estándares convencionales. No tenía la cara delicada de las actrices de cine. No tenía la piel clara que la sociedad mexicana adoraba. Pero tenía algo más poderoso. Tenía presencia. Tenía fuego. Tenía una forma de mirarte que te hacía sentir que eras el único hombre en el mundo, o el más insignificante, dependiendo de su humor. Y tenía una voz, grave, ronca, poderosa, una voz que salía de algún lugar profundo de su pecho como un rugido. Por eso después le pusieron la Tigresa, porque cuando cantaba, rugía. A los 16 años tomó una decisión.
Se iba a la Ciudad de México, sola, sin dinero, sin contactos, con apenas una maleta y un sueño que todos en Comitán le dijeron que era imposible. Quería ser artista, cantante, actriz, famosa. Quería ver su nombre en luces. Quería que todo México supiera quién era Irma Serrano. Y lo logró. Pero el precio que pagó fue tan alto que hay quienes dicen que habría sido mejor quedarse en Comitán, pobre, anónima, olvidada, pero viva. Tenía 17 años. La capital era un monstruo de 3 millones de personas. Calles abarrotadas, edificios que tocaban el cielo, coches por todas partes, ruido constante. Una ciudad que devoraba a los inocentes y escupía sus huesos. Irma no era inocente. Nunca lo fue. Tocó puertas, hizo audiciones, aceptó trabajos que otras mujeres rechazaban por dignidad, cantó en bares de mala muerte, en cabarets donde los hombres podían tocarte si pagaban suficiente, en teatros de revista donde tenías que mostrar las piernas y sonreír aunque te gritaran groserías. Pero cada trabajo era un escalón, cada humillación era una lección. Y poco a poco, Irma Serrano empezó a subir. En los primeros años luchó como todos los que llegan a la capital, con sueños más grandes que su billetera. Compartía cuartos de vecindad con otras 5 mujeres. Dormía en un colchón en el suelo, comía tortillas con sal, cuando no había dinero para nada más. Había noches en las que se acostaba con el estómago vacío, escuchando los ronquidos de sus compañeras de cuarto, preguntándose si había cometido el error más grande de su vida. Pero cuando amanecía, se levantaba, se pintaba los labios con el único lápiz labial que tenía, rojo como la sangre, se ponía el único vestido decente que no estaba rasgado, y salía a tocar puertas otra vez, porque rendirse significaba volver a Comitán, y volver a Comitán significaba admitir que todos los que le dijeron que fracasaría tenían razón, y eso era algo que Irma Serrano nunca haría. En 1952, a los 19 años, consiguió su primer papel en una película. Era tan pequeño que ni siquiera aparecía su nombre en los créditos. 3 líneas de diálogo, 20 segundos en pantalla. Pero era cine. Y el cine era importante, porque el cine era la forma más rápida de ser famosa en el México de los años 50. La televisión apenas estaba naciendo. La radio era popular pero invisible. Pero el cine te ponía en una pantalla de 10 metros de alto en salas oscuras, llenas de gente que no tenía nada más que hacer que mirarte. Irma entendió algo que muchos actores nunca entienden. En el cine, no importa tanto qué tan bien actúes, importa qué tan imposible de ignorar seas. Y ella era imposible de ignorar. Cuando aparecía en pantalla, aunque fuera por segundos, los ojos del público se iban hacia ella. Había algo magnético, algo peligroso, algo sexual de una manera que el cine mexicano no había visto mucho. Siguió consiguiendo papeles pequeños, películas olvidables que nadie recuerda. Pero cada papel era más grande que el anterior. Más líneas, más tiempo en pantalla, más oportunidades de que los productores la notaran. En 1958 conoció a un hombre que cambiaría su carrera, Rafael Valedón. Director, productor, uno de los más importantes del cine nacional. La vio actuar en una película menor y vio potencial, no para papeles de heroína. México ya tenía suficientes heroínas dulces y sufridas. Vio potencial para algo diferente, para la mujer peligrosa, la villana, la que destruye a los hombres, la devoradora. Le ofreció el papel protagónico en una película que se llamaría La Tigresa. El guión era simple: una mujer salvaje que vive en la selva, que no conoce la civilización, que es mitad mujer, mitad animal, que seduce a los hombres que llegan a la selva buscando oro y los destruye. Era explotación pura, cine de segunda, el tipo de película que los críticos despreciarían. Pero Irma dijo que sí.
porque entendía que este papel podría hacer por ella lo que ningún papel serio haría. La haría inolvidable. La filmación fue en la selva de Veracruz. Calor insoportable, mosquitos que te comían vivo, serpientes, tarántulas, condiciones que harían que cualquier actriz de Televisa huyera corriendo. Irma no se quejó ni una vez. Hizo todas sus escenas, incluyendo las escenas donde tenía que vestir pieles de animal que apenas cubrían su cuerpo, incluyendo las escenas donde tenía que pelear con hombres, incluyendo las escenas donde tenía que rugir como un animal, y cuando rugía, la selva entera parecía escucharla. La Tigresa se estrenó en 1965. Los críticos la destrozaron. La llamaron vulgar, ordinaria, explotación. Dijeron que Irma Serrano no sabía actuar, que solo sabía mostrar el cuerpo, que era una vergüenza para el cine nacional, y el público llenó los cines. Durante meses, semanas y semanas de funciones agotadas, la gente iba a ver a esa mujer que rugía en la pantalla, que se movía como si las reglas normales de comportamiento no aplicaran para ella, que miraba a la cámara como si estuviera retando a quien la miraba. Irma Serrano se convirtió en la Tigresa para siempre. El apodo se le quedó pegado como una segunda piel y ella lo adoptó con orgullo, porque entendía el poder de tener una marca, de ser reconocible con una sola palabra. Las ofertas empezaron a llover. Más películas, más papeles de mujer peligrosa, más oportunidades de ser esa presencia magnética que llenaba la pantalla, pero Irma quería más. Las películas pagaban bien, le daban fama, pero había un límite a cuánto podías ganar como actriz, especialmente como actriz de películas de explotación. Los productores te pagaban lo mínimo posible porque sabían que podían reemplazarte. Así que Irma también siguió cantando. Los palenques, esos espacios semicirculares donde se presentan las peleas de gallos y donde entre pelea y pelea suben artistas a cantar para el público borracho. Eran lugares duros, difíciles, peligrosos a veces, pero pagaban bien. Y si lograbas conquistar a ese público, tenías trabajo garantizado para siempre, porque el público del palenque es leal. Si les gustas, te siguen a donde vayas. Y a Irma le gustaban, no porque cantara particularmente bien. Había cantantes con voces técnicamente mejores, pero ninguna tenía su presencia. Ninguna se paraba en medio del ruedo como si fuera su reino. Ninguna miraba a esos hombres borrachos directamente a los ojos y los hacía sentir pequeños y deseosos al mismo tiempo. Cantaba rancheras, las mismas que cantaban todos, pero las cantaba diferente, con rabia, con dolor, con una sexualidad que estaba apenas contenida. Cuando cantaba La Martina, no era solo una canción sobre una mujer brava, era una declaración de guerra. Prefiero que me odien a que me ignoren. Y en 1968, esa declaración llegó a oídos del hombre más poderoso de México. Gustavo Díaz Ordaz había asumido la presidencia en diciembre de 1964. Era un abogado poblano, serio, conservador, católico devoto, casado con Guadalupe Borja, una mujer de buena familia. Tenía 3 hijos, una imagen pública de rectitud moral y disciplina. Pero Díaz Ordaz tenía un secreto que pocos conocían. Se sentía profundamente feo, y era feo según los estándares convencionales. Orejas grandes que sobresalían de su cabeza, nariz prominente, ojos saltones que lo hacían parecer perpetuamente sorprendido, mandíbula débil, complexión delgada y desgarbada. Los caricaturistas se divertían dibujándolo, lo comparaban con un sapo, con un insecto, con cualquier cosa menos con un hombre guapo. Y aunque era el presidente de México, aunque tenía poder absoluto sobre millones de personas, porque el poder puede darte muchas cosas, puede darte dinero, respeto, miedo, obediencia, pero no puede darte belleza. Y Díaz Ordaz había pasado toda su vida siendo el hombre feo, el niño al que las niñas no volteaban a ver, el joven al que rechazaban en los bailes, el hombre que tuvo que conformarse con un matrimonio arreglado con una mujer que lo respetaba pero que probablemente no lo deseaba. Y entonces, una noche de 1968,
Fue a un palenque. Oficialmente era una visita de trabajo. El palenque era propiedad de un empresario importante que había contribuido a su campaña. Tenía que hacer acto de presencia. Pero fue sin el protocolo presidencial completo, sin la comitiva de reporteros, sin las cámaras, vestido como civil, casi anónimo, y vio a Irma Serrano en el escenario. Ella cantaba con un vestido ajustado que marcaba cada curva de su cuerpo. Se movía con una sensualidad que rozaba lo obsceno. Miraba al público como si cada hombre ahí fuera suyo si ella lo decidiera. Y cuando sus ojos se cruzaron con los de Díaz Ordaz, algo pasó. Ella no supo quién era en ese momento. Solo vio a un hombre mayor, poco atractivo, que la miraba con una intensidad que reconocía. Deseo, necesidad, hambre. Cuando terminó su presentación, bajó del escenario. Y él la estaba esperando. Se presentó, no como el presidente, como Gustavo. Ella supo inmediatamente quién era. Todo México conocía esa cara. La veían en los periódicos todos los días, en los billetes, en los retratos que colgaban en todas las oficinas gubernamentales, pero fingió no saberlo, porque entendió instintivamente que este hombre no quería ser el presidente en ese momento. Quería ser solo un hombre. Hablaron. Él le preguntó sobre su carrera, sobre sus películas, sobre su música. Ella respondió con el encanto calculado que había perfeccionado durante años, el encanto que hacía que los hombres se sintieran especiales, interesantes, deseados. Díaz Ordaz le pidió su número de teléfono. Ella se lo dio. Y 3 días después, él llamó. Quería verla otra vez, no en un lugar público, en privado. Había un departamento discreto que el gobierno usaba para reuniones confidenciales. Podían encontrarse ahí. Irma entendió exactamente lo que significaba esa invitación. Este hombre, el presidente de México, la estaba invitando a ser su amante. Podría haber dicho que no. Muchas mujeres habrían dicho que no. Él estaba casado. Era el presidente. El escándalo podría destruirla si se descubría. Pero Irma no pensó en ninguna de esas cosas. Pensó en el poder. Pensó en las puertas que se abrirían. Pensó en lo lejos que podría llegar con el presidente de México de su lado, y dijo que sí. Su primera noche juntos fue en enero de 1969. Él llegó nervioso, tartamudeando, disculpándose por su apariencia, diciendo que entendía si ella no quería estar ahí, que era feo, que lo sabía, que no esperaba que una mujer como ella lo deseara realmente. Irma vio la oportunidad. Se acercó a él. Le tocó la cara, le dijo que era guapo, que tenía una cara interesante, fuerte, presidencial, que no entendía por qué se sentía feo. Mintió, pero eran mentiras que él desesperadamente necesitaba escuchar. Y esa noche comenzó algo que duraría 5 años, algo que la convertiría en la mujer más poderosa de México y que eventualmente la destruiría. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Irma Serrano. Las cartas de amor que Gustavo Díaz Ordaz le escribió durante 5 años. Díaz Ordaz no era romántico por naturaleza. Era abogado, técnico, práctico, pero con Irma descubrió algo que nunca había experimentado: la necesidad de expresar lo que sentía. Y como no podía decírselo en persona todo el tiempo, empezó a escribirle cartas. Las escribía a mano, en papel oficial de Los Pinos, con el escudo nacional en la parte superior. Las enviaba por medio de choferes presidenciales, que las entregaban directamente en mano de Irma. Ella las leía, las guardaba, y años después, cuando todo terminó, las usó como arma. Las publicó en su autobiografía, las mostró en entrevistas, las convirtió en evidencia de que su relación fue real. La primera carta que se conoce públicamente está fechada el 15 de enero de 1969. Dice así: Irma mía, anoche no pude dormir pensando en ti, en tu voz que me persigue incluso cuando estás lejos, en tus ojos que me miran como si pudieras ver dentro de mí cosas que yo mismo no veo. Nadie me ha mirado así nunca. Mi esposa me mira con respeto.
Mis hijos me miran con miedo. El gabinete me mira esperando órdenes. El país entero me mira esperando que tenga respuestas. Pero tú me miras como si fuera un hombre. Solo un hombre. No el presidente. No el poder. Solo Gustavo. Y eso es algo que no sabía que necesitaba hasta que te conocí. Te necesito. No sé si eso es amor o locura. Probablemente ambos. Tuyo, Gustavo. Esa carta revela todo sobre la naturaleza de su relación. Díaz Ordaz no la amaba porque fuera bella. La amaba porque lo hacía sentir humano. Porque en un mundo donde todos lo veían como el cargo que ocupaba, ella lo veía como el hombre que era, o al menos fingía verlo así. Y para un hombre como Díaz Ordaz, eso era más valioso que cualquier otra cosa. Las cartas continuaron. En febrero escribió sobre la soledad del poder. Irma, hoy tomé decisiones que afectarán a millones de personas. Firmé presupuestos. Aprobé leyes. Ordené acciones que cambiarán el curso de este país. Y cuando terminé, me senté solo en mi oficina y pensé, ¿para qué? ¿Para qué todo esto si no tengo con quién compartirlo realmente? Mi esposa no entiende nada de lo que hago. Le cuento sobre las sesiones del gabinete y sus ojos se pierden. Le explico los problemas del país y asiente sin comprender. Llevo 25 años casado con una mujer que me respeta pero que no me conoce. Y entonces pienso en ti, en cómo cuando te cuento las mismas cosas tus ojos se iluminan. Haces preguntas inteligentes, entiendes las complejidades, ves los matices. Hablar contigo es como hablar con alguien que está en mi nivel intelectual, y eso es algo que no sabía cuánto necesitaba. Eres más que mi amante, eres mi confidente, mi consejera, mi escape. No sé qué haría sin ti. Tuyo completamente. G. En marzo, escribió sobre su apariencia, algo que claramente lo atormentaba. Irma, ayer vi una caricatura en un periódico. Me dibujaron como un sapo. No es la primera vez. No será la última. He pasado toda mi vida sabiendo que soy feo. De niño, los otros niños se burlaban. De joven, las mujeres me rechazaban. De adulto, tuve que conformarme con un matrimonio que se arregló más por conveniencia que por amor. Y ahora soy presidente. Tengo poder absoluto. Puedo ordenar que cierren ese periódico. Puedo hacer arrestar al caricaturista. Puedo prohibir que me dibujen así. Pero no puedo cambiar mi cara. El poder no puede hacer eso. Y entonces llegas tú y me tocas la cara con ternura. Y me dices que soy guapo. Y aunque sé que mientes, necesito esa mentira. La necesito más que el aire que respiro, porque me hace sentir que tal vez, solo tal vez, no soy el monstruo que veo en el espejo. Gracias por mentirme tan bellamente. Tuyo, el sapo que se convierte en príncipe solo cuando estás cerca. Esa carta es devastadora. Un hombre con poder absoluto sobre 50 millones de personas, reducido a agradecer las mentiras de su amante. En junio de 1969, escribió sobre los estudiantes, sobre el movimiento que estaba creciendo, sobre las decisiones que tendría que tomar. Irma, el país está inquieto. Los estudiantes protestan. Quieren cambios que no puedo darles sin destruir todo el sistema. Mis generales me presionan para actuar con mano dura. Mis consejeros me dicen que la firmeza es la única respuesta. Y yo me pregunto si tienen razón. Me pregunto si seré recordado como el presidente que mantuvo el orden o como el tirano que aplastó la libertad. Anoche soñé que las calles estaban llenas de sangre y que era mi culpa. Me desperté sudando, temblando, y lo primero que pensé fue en llamarte, pero eran las 3 de la mañana y no podía arriesgar que alguien escuchara, así que me senté en mi cama, en la oscuridad, y deseé que estuvieras ahí. Porque cuando estoy contigo, el mundo se simplifica, todo tiene sentido. Tú no me juzgas por las decisiones que tengo que tomar, solo me abrazas, y eso es todo lo que necesito. Te amo. Sé que no debería. Sé que esto está mal. Sé que traiciono a mi esposa, a mi familia, a los valores que predico. Pero te amo. Y no sé cómo parar. Tuyo desesperadamente, Gustavo.
Esa carta está fechada 3 meses antes de la masacre de Tlatelolco, 3 meses antes de que Díaz Ordaz ordenara al ejército disparar contra estudiantes desarmados, 3 meses antes del crimen que definiría su presidencia y su legado. Y ya sabía lo que venía, ya sabía que tendría que ordenar violencia, ya sabía que habría sangre, y buscaba consuelo en los brazos de Irma Serrano. Después de Tlatelolco, las cartas cambiaron de tono. Se volvieron más oscuras, más desesperadas. En noviembre de 1968 escribió: Irma, lo hice. Ordené que dispararan. Murieron. No sé cuántos. Los reportes varían. Decenas. Tal vez cientos. Jóvenes que tenían toda la vida por delante. Y yo ordené que los mataran. Me dicen que no tuve opción, que era necesario, que salvé al país del caos. Pero cuando cierro los ojos, veo sus caras, sus cuerpos en el suelo, la sangre en la plaza de las 3 culturas, y sé que la historia no me perdonará. Sé que cuando muera, esto es lo que recordarán, no los hospitales que construí, no las carreteras, no el crecimiento económico, solo la sangre. Necesito verte. Necesito que me digas que no soy un monstruo. Necesito que me hagas olvidar, aunque sea por unas horas. Tuyo, el asesino que te ama. Irma guardó esa carta, como guardó todas las demás, y décadas después, cuando las publicó, México entero pudo ver la mente de un hombre que ordenó una masacre y buscó absolución en los brazos de su amante. Las cartas continuaron hasta 1970, hasta el final de su presidencia, cada una más desesperada que la anterior. En su última carta conocida, escrita en noviembre de 1970, días antes de dejar Los Pinos, escribió algo profético: Irma, mi tiempo se acaba. En diciembre entregaré la presidencia a Echeverría. Volveré a ser solo un hombre, un expresidente que vivirá el resto de su vida con el peso de Tlatelolco. Sé lo que dirán de mí, sé lo que dirá la historia. Y no puedo defenderme porque todo es cierto. Maté a esos estudiantes. Di la orden. Y ahora tengo que vivir con eso. Pero quiero que sepas algo. Los únicos momentos en que me sentí vivo durante estos 6 años fueron los momentos contigo. El resto fue solo sobrevivir. Solo hacer lo que tenía que hacer. Solo ser el presidente que el país necesitaba, aunque me odiaran por ello. Contigo era diferente. Contigo podía ser solo Gustavo, el hombre feo de Puebla que tuvo la suerte de encontrar a una mujer extraordinaria. No sé qué pasará con nosotros ahora, sin el poder, sin Los Pinos, sin la protección que mi cargo te daba. Pero quiero que sepas que estos 5 años fueron los mejores de mi vida. Y si tuviera que elegir entre ser presidente sin ti o ser nadie contigo, elegiría lo segundo. Gracias por amarme, o por fingir amarme tan bien que pude creerlo. Tuyo hasta que me muera, Gustavo. Esa fue la última carta. Díaz Ordaz dejó la presidencia el 1 de diciembre de 1970. Luis Echeverría asumió el poder. Y todo cambió para Irma Serrano, porque el nuevo presidente no tenía ningún interés en proteger a la amante de su predecesor. De hecho, tenía mucho interés en destruirla. Y aquí es donde la historia se vuelve más oscura, donde el verdadero precio que Irma pagó por amar al presidente se vuelve evidente. Pero antes necesitas entender algo sobre la naturaleza del poder en México. El PRI gobernó México durante 71 años, de 1929 a 2000. Durante ese tiempo, los presidentes eran casi monarcas. Tenían poder absoluto durante 6 años. Podían hacer lo que quisieran, y cuando terminaba su sexenio, todo ese poder desaparecía. El nuevo presidente borraba todo lo que había hecho el anterior. Era una forma de mantener el control, de asegurar lealtades, de dejar claro quién mandaba. Echeverría quería presentarse como un presidente diferente a Díaz Ordaz. ¿Y qué mejor símbolo de esa corrupción que Irma Serrano, la vedette que había dormido con el presidente, que había vivido del dinero del pueblo, que representaba todo lo que estaba mal con el gobierno de Díaz Ordaz? Así que, en 1971, apenas meses después de asumir, Echeverría dio una orden: destruyan a Irma Serrano.
Y aquí llega la segunda revelación. La noche que la corrieron de Los Pinos a patadas. Antes de que Díaz Ordaz dejara el poder, Irma tenía acceso total a Los Pinos. Entraba y salía como si fuera su casa. Los guardias la saludaban, el personal la conocía. Tenía su propia habitación donde dejaba ropa, donde pasaba noches enteras. Era, en todo menos en nombre, la primera dama no oficial. Pero había una línea que nunca cruzaba. Nunca aparecía en eventos oficiales. Nunca se paraba junto a Díaz Ordaz en público. Siempre era las sombras, el secreto a voces, la mujer que todos sabían que existía pero que nadie mencionaba. Eso la frustraba profundamente, porque Irma no era el tipo de mujer que se quedaba en las sombras. Prefiero que me odien a que me ignoren. Así que en junio de 1970, 6 meses antes de que terminara el sexenio, tomó una decisión arriesgada. Había una cena oficial en Los Pinos. Embajadores de varios países, ministros del gabinete, la élite política y social de México. Guadalupe Borja, la esposa de Díaz Ordaz, había organizado todo personalmente. Era su forma de marcar territorio, de recordarle a todos que ella era la primera dama legítima, que Irma era solo una distracción. Irma no estaba invitada. Por supuesto que no, pero sabía que Díaz Ordaz estaría ahí. Y quiso ir, quiso pararse frente a todos, frente a la esposa, frente a los embajadores, frente a la sociedad que la juzgaba, y demostrar quién tenía el verdadero poder sobre el presidente. Llegó a Los Pinos alrededor de las 9 de la noche. La cena ya había comenzado. Se bajó de su coche vestida con un traje rojo que se pegaba a su cuerpo como una segunda piel. Tacones de 15 centímetros, maquillaje dramático, el pelo suelto cayendo por su espalda. Caminó hacia la entrada principal. Los guardias la reconocieron inmediatamente, pero tenían órdenes. Esta noche no. Esta noche, la señora Borja había dado instrucciones específicas. Irma Serrano no podía entrar. Le dijeron que se detuviera. Ella los ignoró. Siguió caminando. Ellos se pusieron frente a ella, bloqueando el camino. «No puede pasar, señorita Serrano». Irma los miró con esos ojos felinos que habían intimidado a hombres más fuertes. «Quítense. Necesito ver al presidente. El presidente está ocupado. Quítense o grito». Y gritó: «Gustavo, Gustavo, estoy aquí». Dentro del comedor, a 50 metros de distancia, todos escucharon. Las conversaciones se detuvieron. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. Los embajadores se miraron entre sí confundidos. Guadalupe Borja se puso pálida y Díaz Ordaz se quedó inmóvil en su silla. Sabía que era Irma. Reconocería esa voz en cualquier lugar y supo que estaba a punto de enfrentar la peor humillación de su vida. Tenía dos opciones. Podía salir, podía enfrentar a Irma, podía admitir frente a todos que ella era su amante, podía defender su derecho a estar ahí. O podía quedarse sentado, podía dejar que sus guardias la sacaran, podía fingir que no la escuchaba, podía sacrificarla para salvar su dignidad pública. Eligió la segunda opción. Guadalupe Borja le hizo una señal casi imperceptible al jefe de seguridad, uno de esos gestos que las esposas humilladas han perfeccionado durante siglos. Una inclinación de cabeza, una mirada significativa. «Sáquenla». 4 guardias salieron del comedor, caminaron rápidamente hacia la entrada. Irma seguía gritando: «Gustavo, sal, habla conmigo, no puedes ignorarme». Los guardias la rodearon. «Señorita Serrano, tiene que irse. No me voy hasta que hable con él. No le estamos preguntando». La agarraron de los brazos, 2 hombres de cada lado. Ella se resistió, pateó, se retorció, intentó liberarse, pero eran 4 hombres grandes entrenados para someter a quien fuera necesario, y ella era una mujer de 37 años en tacones. No tenía oportunidad. La arrastraron por el pasillo. Ella gritó todo el camino: «¡Cobarde! Eres un cobarde, Gustavo. Sal y dime a la cara que no significo nada para ti». Los guardias la llevaron hacia la puerta trasera, la que usaba el servicio, la que nadie importante veía, y la tiraron afuera, literalmente.
La soltaron con suficiente fuerza que cayó al suelo. El vestido rojo se rasgó, los tacones se quebraron. El maquillaje se corrió con las lágrimas que no podía controlar. Irma Serrano. La tigresa, la mujer que rugía en las pantallas de cine, estaba en el suelo, humillada, destruida. Mientras adentro, Díaz Ordaz seguía sentado en su silla, fingiendo que no había pasado nada, fingiendo que no escuchaba los gritos de la mujer que amaba, fingiendo que su corazón no se estaba rompiendo. Uno de los embajadores se atrevió a preguntar: «Señor presidente, ¿está todo bien?». Díaz Ordaz sonrió, una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. «Todo está perfectamente bien. Solo una admiradora demasiado entusiasta. Ya se encargaron de ella». Y la cena continuó, como si nada hubiera pasado, como si el grito de una mujer siendo arrastrada fuera solo ruido de fondo. Irma se levantó del suelo, se limpió las lágrimas, se quitó los tacones rotos y caminó descalza hasta su coche. El chofer la vio llegar, vio el vestido rasgado, vio el maquillaje corrido, vio la humillación en sus ojos y no dijo nada, solo abrió la puerta. Ella subió y mientras el coche se alejaba de los pinos, miró hacia atrás, hacia ese palacio donde había pasado tantas noches, donde había sido amada y usada, donde había tocado el poder y había sido destruida por él, y juró algo. Si Díaz Ordaz podía fingir que ella no existía, ella haría que fuera imposible olvidarla. «Prefiero que me odien a que me ignoren». Y México la iba a odiar, pero nunca la iba a ignorar. Esa noche marcó el principio del fin de su relación con Díaz Ordaz. Siguieron viéndose ocasionalmente durante los últimos meses de su presidencia, pero algo se había roto. La confianza, el respeto, la ilusión de que él alguna vez la defendería. Y cuando Díaz Ordaz dejó Los Pinos en diciembre de 1970, también dejó a Irma. No hubo despedida formal, no hubo última conversación, simplemente dejó de llamar, dejó de escribir cartas, dejó de existir en su vida. Y ella quedó sola, sin protección, sin poder, vulnerable a los enemigos que había acumulado durante 5 años. Y tenía muchos enemigos. Guadalupe Borja la odiaba por razones obvias. Los políticos del PRI la odiaban porque representaba el escándalo. La sociedad conservadora la odiaba porque había roto todas las reglas. Y Luis Echeverría, el nuevo presidente, la odiaba porque era un símbolo del gobierno anterior. Y ahora llegamos a la tercera revelación, el expediente secreto del PRI, donde ordenaron destruir su carrera. En marzo de 1971, 3 meses después de asumir la presidencia, Luis Echeverría convocó una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. La agenda oficial era discutir estrategias políticas para el nuevo sexenio. Pero había un punto no oficial, un punto que no aparecía en ningún documento. El problema Irma Serrano. 5 miembros del comité estaban presentes. Sus nombres se conocen porque uno de ellos, décadas después, filtró los documentos a un periodista antes de morir. Los nombres no importan ahora, todos están muertos, pero lo que decidieron esa noche tuvo consecuencias que durarían 30 años. El argumento era simple. Irma Serrano representa todo lo que está mal con el gobierno de Díaz Ordaz: la corrupción, el abuso de poder, el escándalo. Si queremos que el pueblo crea que este es un gobierno diferente, tenemos que distanciarnos completamente de ese tipo de símbolos. Y la mejor manera de distanciarnos es destruirlos. No basta con ignorarla. Tenemos que hacer un ejemplo. Tenemos que mostrar que las consecuencias de vivir del poder son reales. Redactaron un documento, un memorándum interno, que nunca se publicaría, que circularía solo entre las personas correctas. En ese documento daban órdenes específicas. Primera orden: Televisa no debe darle más contratos. Ya no aparecerá en programas de televisión, ya no será entrevistada. Su nombre no debe mencionarse en noticieros, excepto en contextos negativos. Segunda orden: los productores de cine que reciben financiamiento gubernamental o que trabajan con estudios que dependen de concesiones del gobierno no deben contratarla. Si lo hacen, perderán acceso a esos beneficios. Tercera orden: las estaciones de radio deben dejar de tocar sus canciones, gradualmente, para que no sea obvio.
Pero en 6 meses, Irma Serrano debe desaparecer del radio. Cuarta orden. Los palenques que reciben subsidios gubernamentales o que operan en propiedades del gobierno no deben contratarla. Los que sí la contraten enfrentarán inspecciones fiscales exhaustivas. Quinta orden. Los periódicos deben publicar historias que la presenten de manera negativa. Historias sobre su relación con Díaz Ordaz, sobre cómo vivía del dinero del pueblo, sobre su inmoralidad. Sexta orden. Cualquier empresario o productor que desafíe estas órdenes será considerado enemigo del gobierno y sabemos cómo tratar a nuestros enemigos. El documento terminaba con una nota manuscrita de Echeverría, firmada, fechada. Que el ejemplo de Irma Serrano les enseñe a otros lo que pasa cuando se confunde cercanía al poder con poder real. Ese documento se distribuyó a 50 personas clave, ejecutivos de Televisa, productores de cine, dueños de estaciones de radio, empresarios de palenques, directores de periódicos, y todos obedecieron, porque desobedecer significaba destruir sus propios negocios. En cuestión de semanas, Irma empezó a notar los cambios. Los contratos que tenía firmados fueron cancelados. Productores que la habían buscado desesperadamente dejaron de contestar sus llamadas. Su manager le decía que no entendía qué estaba pasando, pero ella lo entendía perfectamente. La estaban castigando. El gobierno la estaba borrando sistemáticamente. Y no había nada que pudiera hacer. Bueno, casi nada. En septiembre de 1971, Irma publicó su primer libro, A calzón amarrado, una autobiografía brutal donde contaba todo. Su infancia en Comitán, su llegada a la Ciudad de México, su carrera en el cine y la música, y sí, su relación con Gustavo Díaz Ordaz. No mencionaba su nombre directamente porque los abogados le advirtieron que eso sería legalmente peligroso, pero usaba sus iniciales. G. D. O. Describía los pinos con tanto detalle que era imposible no saber de qué estaba hablando. Citaba conversaciones palabra por palabra. Revelaba secretos que solo ellos dos conocían. México entero supo inmediatamente de quién hablaba. El libro causó el escándalo más grande que el país había visto en décadas. El gobierno intentó prohibirlo. Argumentaron que contenía información clasificada, que difamaba a un expresidente, que era obsceno y moralmente inaceptable. Los jueces, todavía controlados por el PRI, estuvieron de acuerdo. Ordenaron que se retirara de circulación, pero ya era tarde. Ya se habían vendido 200.000 copias. Ya estaba en las manos del público. Ya se pasaba de persona a persona como contrabando precioso. La gente lo leía en secreto, lo escondía de sus familias conservadoras, lo discutía en voz baja con amigos de confianza, porque era la primera vez que alguien contaba la verdad sobre el poder en México, sobre cómo los presidentes usaban su cargo, sobre lo que pasaba realmente en Los Pinos, sobre la hipocresía de hombres que predicaban moralidad mientras tenían amantes. Díaz Ordaz leyó el libro. Quienes lo conocían dijeron que lo destrozó, que reconoció cada escena, cada conversación, cada momento íntimo que Irma había convertido en entretenimiento público. Llamó a Irma una sola vez después de la publicación. Le preguntó por qué lo había hecho, por qué había expuesto algo que había sido privado, sagrado, suyo. Ella le dio una respuesta simple: porque me dejaste sola, porque me humillaron mientras tú te quedabas sentado, porque me prometiste que siempre me protegerías, y la primera vez que importó, no hiciste nada. Él no tuvo respuesta para eso, porque era verdad. Colgó el teléfono y nunca volvieron a hablar. Díaz Ordaz murió el 15 de julio de 1979. Tenía 68 años. Un ataque al corazón, rápido, relativamente indoloro. Irma se enteró por los periódicos. No la invitaron al funeral. No habría ido aunque la hubieran invitado. Pero la noche que murió, se sentó sola en su departamento, con una botella de tequila, y lloró. No por el presidente, por Gustavo, el hombre feo que la había amado a su manera imperfecta, el hombre que le había dado poder y luego se lo había quitado, el hombre que había sido cobarde cuando ella necesitaba que fuera valiente.
Lloró por lo que pudo haber sido, y nunca fue. Y entonces se secó las lágrimas, se sirvió otro tequila y siguió adelante, porque eso es lo que Irma Serrano siempre hacía. Seguía adelante. Los años 70 y 80 fueron una batalla constante. El veto del PRI funcionaba, no conseguía trabajo en televisión. Las películas que le ofrecían eran cada vez peores. Producciones baratas, papeles pequeños, dinero miserable. Las estaciones de radio habían dejado de tocar sus canciones casi completamente. Una generación entera creció sin saber quién era Irma Serrano. Los palenques seguían contratándola porque el público de Palenque no obedece órdenes del gobierno, pero eran cada vez menos y pagaban cada vez peor. Irma vio cómo su dinero desaparecía, cómo las propiedades que había comprado tenían que venderse una por una, cómo los lujos a los que se había acostumbrado se convertían en memorias, pero se negaba a rendirse, se negaba a desaparecer, se negaba a darle al gobierno la satisfacción de verla destruida. En 1976 hizo algo completamente inesperado. Se postuló para senadora, por Chiapas, su estado natal, bajo las siglas del PRI. Sí, el mismo partido que la estaba destruyendo. Era una jugada brillante, porque el PRI no podía rechazarla abiertamente. Se presentaban como un partido democrático, como un partido del pueblo. Si le decían que no podía postularse, admitían que la perseguían. Así que tuvieron que aceptarla. Y entonces hicieron todo lo posible para sabotear su campaña. Le negaron financiamiento, le negaron acceso a los medios del partido, pusieron obstáculos burocráticos, intentaron que no apareciera en las boletas, pero Irma peleó cada batalla, demandó, protestó, hizo ruido, y eventualmente, después de meses de lucha, su nombre apareció en la boleta. Hizo campaña como solo ella sabía. Llegaba a los pueblos en helicóptero, una entrada dramática que la gente nunca olvidaba. Bajaba vestida completamente de blanco, como un ángel o como una novia, dependiendo de cómo la quisieras ver. Cantaba rancheras en las plazas, su voz llenando el espacio, recordándole a la gente por qué había sido famosa. Besaba bebés, abrazaba abuelas, bailaba con los hombres, coqueteaba con todos, prometía carreteras, escuelas, hospitales, agua potable, electricidad, todas las cosas que los políticos siempre prometen y nunca cumplen. Y la gente la amaba, no porque creyeran que cumpliría sus promesas, porque era entretenimiento, porque era diferente, porque en una elección aburrida llena de hombres en traje diciendo lo mismo, ella era un espectáculo. El día de la elección, Irma ganó, por un margen aplastante, 65% de los votos. Una victoria tan grande que ni siquiera el PRI pudo fingir que era cercana. Irma Serrano se convirtió en senadora de la República Mexicana. La primera vedette, la primera actriz de cabaret, la primera mujer con ese pasado escandaloso en llegar al Senado. Y el PRI tuvo que tragarla, tuvo que sentarla en el Senado, tuvo que darle voz y voto, tuvo que fingir que la respetaban. Irma usó esa plataforma exactamente como esperabas. Votó en contra de la línea del partido. Criticó públicamente a los líderes. Denunció la corrupción. Dijo exactamente lo que pensaba sin importarle las consecuencias. Durante 2 años, fue la senadora más controversial de México, la que daba las mejores entrevistas, la que generaba los mejores titulares, la que hacía temblar a los dinosaurios del PRI. Y entonces, en 1978, la expulsaron, oficialmente por indisciplina partidaria, por votar en contra de decisiones importantes, por criticar públicamente al partido. Pero la razón real era simple. Irma Serrano era incontrolable, y el PRI no toleraba lo incontrolable. Cuando la expulsaron, perdió su escaño, perdió su fuero, perdió su protección legal, y el gobierno volvió a atacar. Esta vez, más fuerte que antes. Le congelaron cuentas de banco, argumentaron irregularidades fiscales que nunca probaron, le quitaron su pasaporte, dijeron que tenía deudas con el SAT. Cuando intentaba salir del país,
Agentes de migración la detenían en el aeropuerto. No puede viajar, señorita Serrano. Órdenes de arriba. Irma Serrano se convirtió en prisionera de México, no en una cárcel con barrotes. En todo el territorio nacional no podía salir, no podía escapar. Pasó 18 años sin poder viajar al extranjero, 18 años viendo cómo las oportunidades internacionales desaparecían, cómo otros artistas mexicanos conquistaban mercados en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, mientras ella estaba atrapada. Y durante esos 18 años siguió peleando. Demandó al gobierno más de 20 veces. Perdió cada caso, porque los jueces seguían siendo del sistema. Escribió más libros. Publicó las cartas de Díaz Ordaz. Dio entrevistas explosivas cada vez que podía. Siguió cantando en los palenques que todavía la contrataban. Siguió haciendo las películas baratas que todavía le ofrecían. Porque rendirse significaba darle al gobierno lo que querían. Y eso era algo que nunca haría. A lo mejor tú también has peleado batallas imposibles. Has desafiado sistemas más grandes que tú. Has pagado precios que nadie debería pagar solo por ser quien eres. Solo por negarte a desaparecer. Irma Serrano vivió en esa batalla durante 30 años. Y nunca se rindió. En el año 2000, México cambió. El PRI perdió la presidencia por primera vez en 71 años. Vicente Fox del PAN ganó las elecciones. Era un nuevo México, una nueva era. Las reglas viejas empezaban a romperse, y una de las primeras cosas que hizo el nuevo gobierno fue devolverle el pasaporte a Irma Serrano, sin explicaciones, sin disculpas. Solo se lo devolvieron, como si los 18 años de exilio no hubieran pasado. Irma tenía 67 años. Demasiado tarde para recuperar lo que había perdido. Pero al menos podía viajar, podía trabajar, podía respirar sin sentir que el gobierno la estaba asfixiando. Siguió trabajando hasta que su cuerpo no pudo más. Películas ocasionales, presentaciones en palenques, entrevistas donde contaba las mismas historias que todos querían escuchar. La historia del presidente, la historia de los Pinos, la historia de cómo había tocado el poder y había sido destruida por él. En 2003, a los 70 años, le diagnosticaron cáncer de páncreas. Los doctores le dieron 6 meses de vida. Irma vivió 20 años más, porque así era ella. Incluso la muerte tenía que esperar. Luchó contra el cáncer con la misma ferocidad con que había luchado contra todo en su vida. Cirugías, quimioterapias, tratamientos experimentales, dolor constante que habría quebrado a cualquiera. Y siguió trabajando. Siguió dando entrevistas desde la cama del hospital, siguió escribiendo, siguió siendo Irma Serrano. En sus últimos años, vivía en una casa modesta en la colonia del Valle, muy diferente a las mansiones que había tenido en su época dorada, pero era suya, pagada, sin hipotecas, sin deudas. La cuidaban sus sobrinas, porque nunca tuvo hijos. Nunca se casó oficialmente, aunque tuvo muchos amantes. Su familia eran sus sobrinas que la adoraban, que la cuidaron con devoción absoluta durante sus últimos años. Recibía visitas ocasionales, viejos amigos del espectáculo, periodistas que querían una última entrevista, políticos jóvenes que querían fotografiarse con la leyenda. Les abría la puerta, les servía café, les contaba historias durante horas, y siempre, en algún momento, la conversación llegaba a Díaz Ordaz. La gente quería saber, ¿realmente lo amó? ¿Realmente él la amó? ¿O todo fue mentira? Y su respuesta cambiaba dependiendo del día. Algunos días decía que sí, que lo había amado locamente. Otros días decía que no, que solo había sido negocio, que había usado su cuerpo para conseguir poder como cualquier mujer inteligente haría. La verdad probablemente estaba en algún punto intermedio. Probablemente lo amó y lo usó al mismo tiempo. Probablemente él hizo lo mismo, porque así son las relaciones de poder. Nunca son solo una cosa, siempre son complicadas, siempre son una mezcla de amor y conveniencia, de deseo y cálculo. En marzo de 2023, Irma Serrano supo que se estaba muriendo. El cáncer que había peleado durante 20 años finalmente estaba ganando. Los doctores ya no podían hacer nada. Era cuestión de días,
tal vez semanas. Llamó a sus sobrinas. Les dijo que estaba lista, que había vivido más de lo que esperaba, que había hecho todo lo que quería hacer, que no tenía miedo. Y 3 días antes de morir, llamó a su sobrina favorita, la que más se parecía a ella en carácter. Le pidió que se sentara junto a la cama y le contó algo que nunca le había contado a nadie. Y aquí llegamos a la 4ª y última revelación. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. La confesión en el lecho de muerte que cambió todo. Su sobrina, que pidió permanecer anónima cuando habló con un periodista meses después, contó exactamente lo que Irma le dijo esa tarde. Mi tía estaba muy débil, apenas podía hablar, le costaba respirar, pero su mente estaba completamente clara. Me agarró la mano con más fuerza de la que pensé que tendría, y me dijo que necesitaba contarme algo sobre Gustavo antes de morir. Me dijo, todos creen que lo usé, que solo estuve con él por el poder, por el dinero, por las oportunidades. Y al principio, sí, fue por eso. No voy a mentir. Cuando conocí a Gustavo Díaz Ordaz, vi una oportunidad, vi puertas que se abrirían. Vi una vida mejor de la que había tenido, y lo usé para eso. No me arrepiento. Cualquier mujer en mi posición habría hecho lo mismo, pero después de conocerlo, después de pasar tiempo con él, después de ver quién era realmente cuando no tenía que ser el presidente, lo amé. De verdad lo amé. Sé que suena imposible. Era un hombre terrible. Ordenó matar a esos estudiantes en Tlatelolco, cientos de jóvenes, solo por protestar, solo por querer un México mejor. Nunca se arrepintió de esa decisión, nunca pidió perdón. Fue un asesino. Eso es lo que fue. Y sé que amarlo me convierte en cómplice de alguna manera, pero lo amé de todas formas, porque conmigo era diferente. Conmigo no tenía que fingir ser fuerte, no tenía que fingir tener todas las respuestas. Me contaba sus miedos, me decía que se sentía solo, me pedía que le dijera que no era feo, y yo se lo decía. No porque fuera verdad, porque lo necesitaba escuchar, y porque verlo vulnerable me hacía sentir poderosa de una manera que ninguna otra cosa lo hacía. La noche que me sacaron de Los Pinos, esa noche de la cena, cuando los guardias me arrastraron mientras yo gritaba su nombre, yo esperaba que saliera, que dejara de fingir, que dijera frente a todos, pero no lo hizo. Se quedó sentado, dejó que me humillaran, dejó que me arrastraran como basura, y lo odié por eso. Durante años lo odié con todo mi corazón. Escribí ese libro en parte por venganza, publiqué esas cartas para lastimarlo como él me había lastimado. Y funcionó. Sé que lo lastimé, sé que el libro lo destruyó tanto como su cobardía me destruyó a mí, pero ahora, tantos años después, entiendo por qué no lo hizo. Porque era débil. No era el hombre fuerte que todos creían. Era débil y tenía miedo. Miedo de perder el respeto, miedo de que lo vieran como menos, miedo de admitir que amaba a alguien como yo, porque yo era todo lo que un presidente no debería amar. Una vedette, una cantante de cabaret, una mujer sin educación formal, una mujer que había usado su cuerpo para sobrevivir, una mujer de clase baja que nunca pertenecería a su mundo, y él lo sabía, y tuvo miedo de lo que dirían. Así que eligió su dignidad sobre mi corazón, y yo lo odié por eso. Pero ahora lo entiendo. El poder que todos creían que tenía era una ilusión. En realidad, el poder lo tenía el sistema, el PRI, los generales, los empresarios, los embajadores, la sociedad que lo juzgaba. Él solo era una cara, un hombre feo que llegó a presidente y descubrió que seguía siendo un hombre feo, que nada había cambiado, que el poder no te da belleza, no te da amor real, no te da la libertad de elegir a quién amas. Yo fui lo único real que tuvo, lo único que no fingía. Cuando estábamos juntos, yo no fingía amarlo, por supuesto. Lo amaba a pesar de su puesto, a pesar de lo que había hecho, a pesar de lo que era. Y eso era algo que ni su esposa, ni sus hijos, ni nadie le dio nunca. Su esposa lo respetaba, pero no lo amaba. Sus hijos le tenían miedo. Los políticos lo adulaban, pero lo despreciaban en privado.
Yo era la única persona en su vida que lo veía completamente y lo aceptaba de todas formas. Y eso vale algo. Aunque te destruya, aunque te cueste todo, aunque termines sola y arruinada, vale algo haber sido amada de verdad y haber amado de verdad. Cuando murió, fui a su funeral. No me acerqué. Me quedé atrás, entre la multitud, donde nadie me viera, pero necesitaba estar ahí. Necesitaba verlo irse. Necesitaba cerrar ese capítulo. Y lloré. No por el presidente, por Gustavo, por el hombre feo que me amó de la única manera que sabía, por el cobarde que no tuvo el valor de defenderme, por el asesino que en mis brazos era solo un hombre asustado. He vivido 89 años, he amado a muchos hombres, he sido amada por muchos, pero ninguno como él, porque ninguno me dio tanto y me quitó tanto, porque ninguno me hizo sentir tan poderosa y tan impotente, porque ninguno me destruyó tan completamente mientras me amaba tan profundamente. Si pudiera volver atrás, lo haría todo otra vez. El escándalo, la humillación, la destrucción, todo, porque esas cartas que publiqué, ese libro que escribí, esa venganza que tomé, no fue solo venganza, fue mi forma de mantenerlo vivo, de asegurarme de que la gente recordara que existimos, que amamos, que fuimos reales. El PRI quería borrarme, querían que desapareciera, querían que el escándalo se olvidara, pero no pudieron, porque me negué a desaparecer, me negué a callarme, me negué a fingir que no había pasado. Prefiero que me odien a que me ignoren. Esa fue mi filosofía toda la vida. Y funcionó. México me odió, me amó, me juzgó, me admiró, pero nunca me ignoró, ni por un segundo. Y ahora que me estoy muriendo, puedo decir que valió la pena. Cada batalla, cada humillación, cada año de exilio, cada peso que perdí, cada enemigo que hice, valió la pena, porque viví, de verdad viví, no sobreviví, no me conformé, no me escondí, viví a todo volumen, sin disculpas, sin arrepentimientos, y cuando me muera, cuando finalmente me vaya, quiero que sepas algo, quiero que se lo digas a quien pregunte. Irma Serrano amó a Gustavo Díaz Ordaz, a pesar de todo, a pesar de lo que era, a pesar de lo que hizo, lo amó, y él la amó, a su manera cobarde e imperfecta, la amó. Y eso es lo único que importa al final. No el escándalo, no las cartas, no los libros, no la política, solo el amor. Eso es lo que su sobrina contó. Palabras textuales según ella. 3 días después, el 4 de marzo de 2023, Irma Serrano cerró los ojos y no volvió a abrirlos. Murió en paz, rodeada de familia, sin dolor, sin miedo, sabiendo exactamente quién había sido. Prefiero que me odien a que me ignoren. Y México cumplió su deseo hasta el final. El funeral fue un espectáculo como todo lo que Irma hacía. Cientos de personas, mariachis tocando sus canciones, actores llorando, políticos dando declaraciones, periodistas filmando todo, todos queriendo ser parte de su historia, ahora que estaba muerta, ahora que ya no era peligrosa. Fue enterrada en el Panteón Jardín, con una lápida simple que dice solo su nombre y sus fechas. Nada más, porque no necesitaba nada más. Su vida hablaba por sí misma. El gobierno de Chiapas envió una corona de flores, el mismo gobierno que la había exiliado, que le había quitado el pasaporte, que la había tratado como enemiga. Ahora querían reclamarla como hija ilustre. La ironía no se le habría perdido a Irma. Probablemente se habría reído. Hoy, 2 años después de su muerte, Irma Serrano sigue siendo controversial, sigue dividiendo opiniones. Hay quienes la ven como heroína, una mujer que desafió el sistema y sobrevivió, que se negó a callarse, que usó las únicas armas que tenía, su cuerpo, su voz, su inteligencia, para llegar más lejos de lo que una mujer pobre de Chiapas debería poder llegar. Hay quienes la ven como oportunista, como una mujer sin moral que destruyó un matrimonio, que usó su sexualidad para manipular al presidente, que vivió del dinero del pueblo, que no tuvo escrúpulos. Probablemente ambas versiones tienen algo de verdad, porque Irma Serrano
nunca fue una sola cosa. Era compleja, contradictoria, humana. Usó a Díaz Ordaz y lo amó. Destruyó su matrimonio y lloró en su funeral. Vivió del poder y fue destruida por él. Fue víctima y victimaria. Fue explotada y explotadora. Fue todo al mismo tiempo. Y se negó a simplificarse para que la gente la entendiera mejor. Su legado es innegable. 47 películas, docenas de discos, 3 libros que escandalizaron al país, una carrera en el Senado que cambió lo que era posible, y las cartas, esas cartas de Díaz Ordaz, que publicó y que ahora son parte de la historia de México, que se estudian en universidades, que aparecen en documentales, que prueban cómo funcionaba realmente el poder. Las cartas sobrevivieron, como Irma sobrevivió, contra todo pronóstico, contra todos los que quisieron borrarla. Y al final, eso es lo que importa. No desapareció, no se rindió, no se cayó, vivió exactamente como quiso vivir. Pagó precios imposibles, pero los pagó en sus términos. Irma Serrano nació el 9 de diciembre de 1933 en Comitán, Chiapas. Murió el 4 de marzo de 2023 en Ciudad de México, 89 años de vida que llenó hasta reventar. Y su última confesión, revelada por su sobrina, cambia todo, porque durante décadas la narrativa fue simple. Irma usó a Díaz Ordaz. Él cayó en sus redes. Ella lo explotó. Cuando terminó, ella se vengó. Fin de la historia. Pero la verdad es más complicada. Lo amó, de verdad, a su manera, a pesar de todo. Y él la amó también, cobardemente, imperfectamente, pero la amó. Y eso hace que toda la historia sea más trágica, porque no fue solo un escándalo político. Fue un amor imposible, entre dos personas que nunca debieron encontrarse, que se destruyeron mutuamente, que pagaron precios terribles, pero que se amaron de todas formas. Prefiero que me odien a que me ignoren. Irma Serrano vivió esa frase cada día de su vida, y México le dio exactamente lo que pidió. La odiaron, la amaron, la juzgaron, la admiraron, pero nunca, ni por un segundo, la ignoraron. Y ahora, 2 años después de su muerte, mientras tú escuchas esta historia, sigues sin poder ignorarla. Sigue ahí, en cada palabra, en cada revelación, en cada secreto que guardó durante décadas y finalmente contó. Irma Serrano no desapareció. No puede desaparecer, porque las mujeres como ella nunca desaparecen completamente. Dejan marcas demasiado profundas, cuentan verdades demasiado peligrosas, viven demasiado ruidosamente, y cuando se van, el silencio que dejan es ensordecedor. Suscríbete para más historias que el poder intentó enterrar. Dale like si aprendiste algo sobre Irma Serrano que no sabías. Comparte este video con alguien que necesite conocer la verdad completa. Déjame un comentario contándome qué parte te impactó más. ¿Fueron las cartas de amor? ¿Fue la noche que la sacaron de los pinos? ¿Fue el expediente del PRI? ¿Fue la confesión final? Quiero saber qué sentiste. Quiero saber qué pensaste. La próxima semana vuelvo con otra historia de poder, escándalo y supervivencia. Los otros secretos que los presidentes de México intentaron ocultar, las otras mujeres que tocaron el poder y pagaron el precio, las historias que México prefiere olvidar, pero que necesita recordar, porque Irma Serrano no fue la única, solo fue la que tuvo el valor de contar. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, prefiero que me odien a que me ignoren. Irma Serrano vivió esa verdad hasta su último aliento, y México nunca pudo ignorarla, ni siquiera después de muerta.